noches. El Señor les bendiga, que hayan tenido no solo un lindo viernes, sino también una semana llena de bendiciones, de productividad y de cumplimientos de Dios en sus vidas. Y que este final de viernes sea también la puerta para un lindo fin de semana para cada uno de ustedes. El día de hoy vamos a tratar un tema que es también muy importante en las relaciones interpersonales, que es el tema que nos hemos estado compartiendo durante esta semana. Y el tema se trata de que la amargura es un enemigo de las relaciones armoniosas. Pero antes de que comencemos con la enseñanza, quisiera pedirles que por favor oremos, me acompañen a orar para que el Señor tome esta enseñanza y sea de bendición para nuestras vidas. Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús venimos el día de hoy, Señor, delante de ti para pedirte, Padre, que esta noche tú abras los ojos de nuestro entendimiento, abras nuestro corazón, y que tu palabra, Señor, quede sembrada en nuestro corazón y produzca fruto y fruto abundante para la gloria de tu nombre. Que nuestro corazón sea una tierra fértil, Señor, en la cual tu palabra pueda ser sembrada. Y también te pedimos, Señor, que tu unción, que rompe todo yugo, esté sobre cada uno de nosotros, Señor, para liberarnos específicamente, Señor, de aquellas raíces de amargura que puedan estar en nuestro corazón todavía. Te lo pedimos todo, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, para comenzar con nuestro tema el día de hoy, el pecado de la amargura es un pecado sumamente serio. Quizá muchos no lo consideren un pecado, sino una emoción, un sentimiento o una circunstancia, pero delante de los ojos de Dios sí es un pecado, porque está fuera de la voluntad de Dios para nuestras vidas e impide nuestro crecimiento personal, espiritual, y además daña nuestras relaciones con los demás. La amargura es la raíz de muchos problemas y reemplaza la bondad compasiva y el perdón que caracteriza a los hijos de Dios, y por ello también daña la efectividad de nuestro testimonio. La palabra original, tanto en el griego como en el hebreo, que al español se traducen amargo o amargura, son la base de palabras que significan el veneno del áspid. El áspid es un tipo especial de serpiente que vive principalmente en Europa y en Asia Menor, en este caso también en Israel. Y el veneno del áspid va dirigido al corazón de la persona o del animal que muerda. Y el objetivo de ese veneno dirigido al corazón es inmovilizar el corazón, por lo tanto es robarle la vida. Y la amargura nos roba la vida, aunque no lo creamos, pero la amargura nos ata al pasado, lo que nos impide vivir el presente y caminar hacia el futuro que Dios tiene para cada uno de nosotros. Un futuro de bendición, un futuro de vida plena, un futuro de vida abundante, un futuro de libertad, un futuro de amor, de gozo, de paz, de bienestar en todas las áreas de nuestra vida. También en los idiomas originales, la raíz de la palabra amargura significa algo afilado o puntiagudo, que es penetrante. Y la amargura es penetrante en nuestro corazón. Y es tan penetrante que nos impide realmente vivir nuestra vida en plenitud. También es la raíz de la palabra ajenjo, y ajenjo es una sustancia amarga. Es una sustancia que deja un mal sabor. El ajenjo es el producto de una planta que se llama de la misma forma, pero que deja un sabor amargo cuando uno lo consume, y la amargura nos deja un sabor amargo en el corazón y un sabor amargo permanente.
También en los idiomas originales, la raíz de la palabra que se traduce amargura al español significa rebelión, rebelde, y desobediencia, y por lo tanto desobediente. Y realmente la amargura es una desobediencia a lo que Dios quiere para nosotros. En Hebreos capítulo 12, versículo 15, dice la palabra que no dejemos que ninguna raíz de amargura se establezca en nuestro corazón, porque esa raíz de amargura nos va a impedir alcanzar la gracia de Dios. Y eso significa que no vamos a poder vivir bajo la gracia, bajo las bendiciones, bajo el perdón y todo lo que el Señor tiene para nuestra vida, que es parte de ese pacto de gracia que Él con su sangre compró para cada uno de nosotros en la cruz del Calvario. Quizá nos va a ir bien en algunas cosas, pero vamos a tener el impedimento de poder disfrutar de esas cosas. Una cosa, unas situaciones tener algo y otras situaciones poder disfrutar de algo. Y la amargura a veces no solo nos impide tener algo, sino nos impide disfrutar de ese algo que tenemos. Y este es el caso del rey Salomón. El rey Salomón tenía sabiduría, tenía riquezas, tenía de todo a su alcance, y sin embargo en el libro de Eclesiastés nos habla de que todo es vanidad de vanidades, de que todo, por más que él trataba de disfrutar de eso, no lo disfrutaba, y era porque en su corazón tenía amargura, muy probablemente. También las raíces de esa palabra se traducen como amargura de espíritu, hiel de amargura, raíz de amargura. Y la amargura lo que produce en cada uno de nosotros no solo es una revolución en nuestras emociones, no sentimos mariposas en el estómago, sino sentimos una revolución adentro en nuestro ser interior, sino que además es la raíz de todo descontento con la vida, y eso también es contrario a lo que nos dice la palabra de Dios, porque la palabra de Dios nos dice que tengamos contentamiento en todas las cosas y en todas las situaciones. La amargura está vinculada con una falta de arrepentimiento, está vinculada con mantener rencor hacia alguien que nos ha ofendido o hacia algo que pensamos que nos ha hecho mal, o hacia alguien que pensamos que nos ha hecho mal. Está vinculada también con palabras, porque el maligno no pronuncia palabras, o el que está amargado no pronuncia palabras de bendición, sino pronuncia palabras de maldición, de juicio, de murmuración, de chisme, de queja. Y todo eso también dice la palabra en Proverbios 18, 20 y 21, que el poder de la vida y el poder de la muerte está en la lengua, y que el que ama esas palabras, el que pronuncia esas palabras, se llena su vientre de ellas. Por lo tanto, el amargado se autoamarga cada vez más al estar hablando palabras de amargura. La amargura también va ligada o vinculada a otros pecados como la ira, el enojo, la gritería, la maledicencia, la difamación, la blasfemia, la malicia, la perversidad, la falta de moral. Cuando una persona comete un pecado, no está cometiendo solo ese pecado. Un pecado es simplemente la locomotora que jala a otros pecados. Hay una cadena de pecados asociado a cualquier pecado: mentira, hipocresía, ira, etc. Por eso la amargura es una manifestación de una gama, es también una manifestación de una gama de pecados, o de una cadena de pecados que van atada a ella. El problema de la amargura también refleja algo. Refleja una vida vivida para agradarnos a nosotros mismos, es decir, una vida egocéntrica. Nos amargamos porque las personas no son, hacen, piensan lo que nosotros queremos. Nos amargamos porque las circunstancias no son lo que nosotros queremos, lo que nosotros pensamos, lo que nosotros esperamos.
o lo que creemos que es más conveniente para nosotros. Y esa vida egocéntrica siempre tiene el fin de dañar no solo a nosotros, sino también a otras personas. Todos los pecados también tienen otra característica. No son pecados solamente contra Dios o no son pecados solamente contra nosotros. Todos los pecados son pecados en contra de alguien más también. Y la amargura se contagia y la amargura influye en otros, así como la bendición influye en otros, la amargura va a influir en otros. Va a influir en la actitud de otros hacia Dios, hacia ellos mismos y hacia los demás. Y eso es lo que dice también la palabra en Hebreos capítulo 12, versículo 15. Dice que no dejemos que ninguna raíz de amargura se establezca en nuestro corazón porque nos va a contaminar y nos va a impedir alcanzar la gracia de Dios y también va a contaminar a otros y por lo tanto les va a impedir a otros alcanzar la gracia de Dios. Eso significa que este es un pecado, como todos los pecados, muy serio y un pecado que nosotros necesitamos combatir en nuestras vidas. No es un pecado que debamos permitir. La amargura es un recuerdo, está asociado a un recuerdo negativo de nuestro pasado, ya sea de personas, de circunstancias, de situaciones y aún en contra de Dios, porque no han sido o no han dicho, o no han pensado, o no han hecho lo que nosotros hubiéramos querido que cada uno de ellos hiciera. Realmente es una situación sumamente seria, porque si no se trata bíblicamente, la amargura va a producir aún más pecado. Como ya dijimos, nos va a impedir alcanzar la gracia de Dios porque es contraria a ella. La amargura es contraria a la gracia de Dios. Nos estorba y va a estorbar a los demás. Va a causar problemas, va a causar molestias, va a causar efectos negativos en las personas que están a nuestro alrededor. Y un ejemplo muy sencillo. Viene alguien y le cuenta porque está resentido por alguna razón contra alguien y habla mal de esa persona, inmediatamente eso que nos hablaron comienza a dar vueltas en nuestra cabeza y comienza a cambiar la actitud de nosotros hacia esa otra persona sin siquiera haber preguntado si lo que nos están diciendo es absolutamente serio o verdadero. Eso lo que está determinando es que está cambiando nuestra actitud. La amargura del otro está cambiando nuestra actitud hacia una persona sin que tengamos bases para ello, simplemente porque es el dicho de otro. Y por eso en la Biblia el chisme, la murmuración, la maledicencia, la acusación, el juicio, la condenación, etcétera, la Biblia nos dice que no lo hagamos, porque todo eso es la consecuencia de la amargura de alguien o de nosotros contra otra persona o contra otras circunstancias. La palabra también nos enseña que la Biblia nos contamina, la amargura. La Biblia dice que la amargura nos contamina, es decir, deja una marca, y una marca bien sutil y muchas veces muy difícil de quitar en nosotros mismos y en otros. Y al final, la amargura, si no se trata bíblicamente, nos va a llevar a terminar relacionándonos con otras personas impías e inmorales. Y de aquí le voy a contar un testimonio. En mis principios, en mi andar cristiano, resulta que hubo una persona que se me pegó como un mentor, digámoslo así. Y yo me encariñé mucho con esa persona. Pero conforme fue pasando el tiempo, yo me reunía con esta persona una vez a la semana, un día específico de la semana. Y resulta ser que ese día que yo me reunía con esa persona era
el día más difícil de mi semana. Yo me juntaba a desayunar con él temprano en la mañana antes de iniciar mi trabajo. Y ese era el día más difícil para mí. Era el día más incómodo, el día más molesto, el día más estresante, etc. Y yo pensaba que era porque al día siguiente yo tenía una actividad en el trabajo que implicaba que tuviera que reunir muchísima información y muchísimas... relacionarme con muchísima gente para obtener esa información, y yo pensaba que era por eso que me molestaba, que ese día no era un buen día para mí, y pensaba que era porque las personas muchas veces no estaban preparadas para darme la información y yo estaba trabajando contra el tiempo y tenía que esperar una información, y eso causaba que me atrasaba en otras cosas. Y eso creí por mucho tiempo, hasta que un día, orándole al Señor, le decía: Señor, ¿por qué este día tiene que ser tan malo para mí? Y el Señor me dijo: pone atención en tu día. Pone atención en lo que haces en tu día desde que amaneces hasta que terminas el día. Y entonces me comencé a dar cuenta que lo que tenía en común ese día siempre era la reunión con este hermano. Y yo le tenía muchísimo aprecio. Y el Señor me reveló eso. Es por esto: escucha lo que Él está diciendo. Escucha las palabras con las cuales estás prácticamente iniciando tu día. Y entonces me comencé a dar cuenta que mucha de la reunión con Él era que Él me hablara de otros y de lo mal que hacían otros y de lo mal que estaban otros y de lo mal de la situación y de lo mal de las congregaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces llegó un momento en que le dije: mira, te voy a pedir un favor. No hablemos de lo malo. No nos metamos a hablar de otras personas, no nos metamos a hablar de otras cosas, de otras circunstancias, sino concentrémonos en hablar de la palabra de Dios. Pero resultó que después de algún tiempo seguía insistiendo en hablar lo mismo. Y aunque yo le parara y le dijera: mira, por favor, no lo hagas, esto no está bien, él seguía insistiendo. Entonces tomé la decisión de ya no reunirme con él semanalmente, sino que ya entonces me reunía quincenalmente con él. Y resulta que el día que no me reunía con él era un día normal como todos los demás. Mi trabajo salía bien, no me estresaba, no me angustiaba, no sentía molestia, me sentía al final del día productivo, satisfecho, etc. Pero como él seguía hablando mal cada 15 días, entonces decidí, por amor a él, por no dejarlo tirado, abandonado, decidí que me iba a juntar con él nada más una vez al mes. Y siguió la misma circunstancia hasta que finalmente, ¿para qué le cuento la historia?, terminamos sin reunirnos. Incluso una vez hicimos un negocio que yo lo quise hacer con él para bendecir su vida, y resulta que el negocio salió re mal por algunas actitudes de él, y al final me hizo mucho daño porque él habló de que ese negocio había estado mal porque yo no había hecho bien las cosas, cuando el que no las había hecho bien era él. Entonces la relación se terminó, porque la palabra de Dios nos dice que guardemos nuestro corazón, sobre toda cosa guardada, guardemos nuestro corazón. Y una de las cosas de las que debemos guardarlo es de la amargura, porque la amargura es un veneno que invade nuestro corazón y nos impide alcanzar la gracia de Dios. Entonces, al final, para mí fue una lección, y quiero decirle algo: no dejé de amar a esta persona. La amé por el resto de mi vida. Pero el amarlo también implicaba estorbarle el pecado, por lo menos en lo que era con respecto a mí. Y una forma de estorbarle el pecado fue alejarlo para no darle la oportunidad de que él expresara frente a mí el pecado de juzgar, de salir de su amargura con relación a otros. En realidad, esta persona, lo que llegué a entender después, y he llegado a entender después de muchos años relacionándome con personas que están amargadas, muchas veces la amargura de ellos no es contra otros. Los otros o las circunstancias son simplemente el pretexto o la autojustificación de sus propias fallas, de sus propios errores, de sus propias malas decisiones.
y lo vuelcan en amargura contra los demás, incluso a veces hasta inventando males. O simplemente juzgando por apariencias sin ver la realidad de las cosas. Y lo peor de esto es que contaminan a otros en la relación con uno y enturbian la relación que uno tiene con otros, ¿no? Ojalá que solo se enturbiara la relación con esta persona, pero se enturbia la relación con los demás. Nos ponen a dudar de los demás, nos ponen a dudar de las intenciones, del corazón de los otros. Ese es un grandioso peligro de la amargura y por lo tanto muchas veces vamos a necesitar, si las personas no entienden y sanan estas raíces de amargura, vamos a necesitar apartarnos de esas personas. Eso fue lo que le pasó a David con sus hermanos mayores. Los hermanos mayores estaban amargados con David porque ellos no fueron los ungidos. Y entonces cuando David llega a la batalla contra los filisteos, donde estaba Goliat, los hermanos, en lugar de explicarle qué era lo que estaba pasando y todo, como debía hacer el hermano mayor o los hermanos mayores, lo que hacen es rechazarlo y acusarlo de cosas que nada que ver. Y si nosotros leemos atentamente la Biblia, durante el reinado de David, no se mencionan a esos hermanos nunca más. Eso quiere decir que aún él siendo rey, los tuvo apartados para no ser contaminado por la amargura de ellos. Lo mismo sucedió, aunque al final Dios lo hizo obrar para bien, con los hermanos de Jacob. Los hermanos de Jacob estaban amargados con José. Los hermanos de José estaban amargados contra José y lo vendieron como esclavo. E incluso fingieron como que alguna bestia, o sugirieron que alguna bestia del campo lo había matado, destrozando el corazón de su padre. Y como ellos estaban amargados, es interesante algo. Cuando ellos regresaron a Egipto, cuando José se reconcilió con ellos y ellos vivieron en Egipto con Abraham vivo, con Jacob vivo. Vivieron con él alrededor de unos 25 o 30 años. Y cuando el papá muere, los hermanos van con José a pedirle que ahora que su padre había muerto no se vengara de ellos. Eso significa que ellos, durante todos esos 25 años en los que José, 20 o 25 años en los que José los bendijo, en el tiempo en el que José los apoyó, los ayudó, cuidó de ellos, ellos no pudieron disfrutar de la bendición que José les estaba dando porque ellos todavía tenían amargura en su corazón y no estaban libres del pecado que habían cometido. La amargura les impidió disfrutar de la gracia de Dios que Dios trajo sobre ellos a través de la vida de José. Entonces, vemos en esos ejemplos cómo la amargura contamina y la amargura afecta la calidad de nuestras vidas. ¿Cómo solucionar bíblicamente el problema de la amargura? Si nosotros, porque aquí hay que ver también no solo la amargura de otros, sino la amargura que puede haber todavía en nuestro corazón por perdón que todavía no ha sido concluido. El perdón hacia las personas, las ofensas, las circunstancias, si bien es cierto, es una decisión de una vez, es una decisión también que debe ser reiterada constantemente, como le enseña, como está dicho en la enseñanza de Jesús a Pedro acerca del perdón. Pedro le pregunta: ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano? Y Jesús le contesta: hasta 70 veces 7. ¿Qué significa ese 70 veces 7? Significan por lo menos dos cosas.
La primera de las cosas que significa es, si alguien me ofende 70 veces 7, lo voy a perdonar 70 veces 7. Pero también significa que si alguien me ofende una vez y la primera vez que lo perdono, la situación, la persona o la ofensa no deja de doler, necesito reiterar esa decisión cada vez que esa situación viene a mi vida, viene a mi mente, hasta que esté total y completamente despojada del dolor. El perdón es sanador en lo espiritual la primera vez que nosotros perdonamos, pero es en la parte emocional, psicológica, necesitamos reiterar cada vez que nos recordamos de la persona, de la situación o de la ofensa, hasta que eso quede despojado de cualquier dolor, ya no nos produzca dolor, sino sea una experiencia que trae a nosotros aprendizaje, madurez, crecimiento, como hablábamos ayer acerca del fracaso. Al vencer ese dolor a través del perdón reiterativo, hasta que es despojado el recuerdo, la persona o la ofensa del dolor, maduramos, crecemos al carácter de Cristo. Llegamos a una situación, en ese caso específico, de la que Jesús nos enseñó en la cruz del Calvario. Señor, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Cuando llegamos a ese punto, donde ya no hay dolor, sino solo perdón y misericordia hacia la persona, la situación o el hecho que nos lastimó, hasta ese momento terminamos de perdonar. Hay demasiados creyentes que están caminando en su vida cristiana sin concluir esos procesos de perdón, que creen que porque una vez decidieron perdonar a la persona, a la ofensa o a las circunstancias, ya el perdón está concluido. Sin embargo, cada vez que reaccione o se recuerdan de esa situación o ven a la persona o algo por el estilo, vuelven a sentir ese dolor. Y eso es porque todavía el proceso del perdón no está concluido y todavía hay raíces de amargura en el corazón que necesitan ser arrancadas, y la manera de arrancarlas es a través del perdón reiterativo. Lo primero que necesitamos para la solución bíblica de la amargura es estar conscientes de que tenemos amargura en nuestro corazón. Y ello implica confesarla como pecado para obtener el perdón y la limpieza de Dios, como nos enseña Dios en su palabra en Primera de Juan capítulo 1, versículos 9 al 10, que dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Por lo tanto, necesitamos tener claro que la amargura es un pecado y confesarla delante del Señor todas las veces que sea necesaria y que la experimentemos hasta que el perdón hacia la otra persona también esté resuelto. La segunda cosa asociada a la primera que necesitamos hacer para ser sanos de la amargura es perdonar a las personas y o las circunstancias como Dios nos ha perdonado en Cristo. Lo que nos capacita para perdonar es el perdón que Dios nos dio a nosotros. Hay una parábola que Jesús enseñó sobre el siervo injusto. Este siervo, el amo, en este caso es Dios, en la figura del amo es Dios, le perdona 10,000 talentos, y 10,000 talentos significa en los términos de hoy alrededor de unos 54 millones de dólares, no de quetzales, de dólares. Y este hombre sale alegre de haber sido perdonado de los 10,000 talentos, pero inmediatamente se encuentra a un subalterno de él, a un siervo de él, que le debía 100 denarios. Y los 100 denarios equivalen al tipo a la moneda de hoy, alrededor de unos 10,000 quetzales.
Note la diferencia entre 54 millones y 10,000 quetzales. Y este siervo, o este siervo infiel, no perdona a su subalterno de esos 100 denarios. Y entonces lo fustiga, lo acusa, lo presiona, lo ofende, lo amenaza. Y esto llega a noticia a los oídos del amo, o sea, a los oídos de Dios. Y entonces manda a llamar a este hombre y le dice: yo a ti te perdoné 10,000 talentos, o sea, 54 millones. Y tú no le pudiste perdonar a este otro siervo 100 denarios. Ridículo. Francamente, cuando uno lo ve de esa manera, es ridículo. Así nos vemos nosotros cuando no perdonamos a otro. Nosotros no hemos sido perdonados de una ofensa contra Dios. Hemos sido perdonados de cientos de miles de ofensas contra Dios. Y si no somos capaces de, con ese perdón, perdonar a otros, es porque todavía no hemos entendido el amor, la misericordia y la gracia de Dios para con nosotros. Entonces, necesitamos perdonar de la manera como Dios nos perdonó a nosotros. Dios nos perdonó de muchísimas más ofensas, situaciones, circunstancias, muchísimo más graves de las que cualquier persona nos pudo haber hecho a nosotros. Y en mucho mayor cantidad de lo que cualquier persona nos pudo hacer a nosotros. Y si nosotros fuimos perdonados, ¿quiénes somos nosotros para no perdonar a otros por lo que nos hayan hecho? Entonces, no solo hay que confesar la amargura, sino hay que liberarnos de la amargura a través del perdón. Y el siguiente paso, cuando ya hemos perdonado, podemos ser misericordiosos y bondadosos con el Señor, con los demás. Le voy a contar una historia, que es una historia muy triste, que me tocó vivir muy de cerca. Con un par de personas. Resulta que estas dos personas estaban absolutamente enamoradas. Habían recibido incluso palabra de bendición. No voy a decir que era una palabra profética porque finalmente no se cumplió, y si una palabra profética no se cumple, no era una palabra profética. Pero habían recibido palabras de bendición, de que iban a estar juntos, de que eran el uno para el otro, de que iban a ser un matrimonio en el Señor, y de que incluso ambos iban a ministrar al Señor poderosamente. Iban a tener un ministerio juntos. Pero resulta que el novio cometió una infidelidad y la superó. Pero quien no superó la infidelidad del novio fue la novia. Y eso hizo que esa pareja rompiera. Porque la novia, y los dos eran cristianos, la novia no pudo resolver el problema de la amargura en su corazón. Y eso le impidió, no al novio, pero sí a la novia, alcanzar la gracia de Dios. Perdió a un buen hombre. Yo no sé las circunstancias en las que esté la novia en este momento, sí sé las circunstancias en las que está el novio ahora. Y el novio finalmente consiguió a una mujer de Dios, a una llamada de Dios, y juntos tienen un ministerio poderoso. Pero la otra persona, la novia involucrada en el asunto, por no perdonar, se perdió a este hombre que hoy es un hombre ejemplar. Es un hombre lleno del Señor, lleno de la unción del Señor, transformado, impresionante. Y todo por una falta de perdón. Entonces, la falta de perdón, la falta de perdón se traduce en amargura, y la amargura nos impide alcanzar
la gracia de Dios. Y hay una amargura también de la cual no hemos hablado, que también es importante que la confesemos y la perdonemos. Y es la amargura que surge hacia nosotros mismos. Una amargura por no haber llenado nuestras expectativas, cumplido nuestros planes, por no haber sido quizá las personas que hubiéramos querido ser. Y eso nos hace no perdonarnos a nosotros mismos, vivir con amargura acerca de la forma en la que nos ha tocado vivir o de las circunstancias que nos ha tocado vivir. Y no nos perdonamos los errores. La primera persona a la que usted y yo necesitamos perdonar, aunque en la Biblia no esté definido específicamente, pero si vamos a perdonar al otro y lo vamos a amar, al primero que hay que perdonarnos es a nosotros mismos y amarnos a nosotros mismos, como dice la palabra, que el mandamiento es: amarás al Señor tu Dios, a tu prójimo y a ti, y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces está implicado el que nosotros nos amemos, y amarnos a nosotros es salir de la amargura, es perdonarnos, es dejar de juzgarnos, acusarnos, criticarnos, chismearnos de nosotros mismos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces necesitamos, muchas veces las personas están amargadas, no tanto con nosotros cuanto consigo mismos. Y este es el caso de la persona que le conté hace un rato, con la cual yo me reunía. El problema con él es que él no había alcanzado las metas, los planes, los propósitos que él se había hecho. Porque los de Dios sí los había alcanzado, pero no había alcanzado las metas de él, y entonces estaba frustrado con él mismo, porque no era la persona que él había pensado ser, no era la persona, no tenía las cosas que él había pensado tener, y eso lo tenía amargado. Pero no era tanto la amargura hacia otros, era la amargura hacia sí mismo, y esa amargura hacia sí mismo la proyectaba haciendo quedar mal a los demás para encontrar autojustificación de que no era la persona que él había planeado ser. Así de terrible puede llegar a ser la amargura. Entonces, la solución bíblica de la amargura es primero confesarla como pecado delante del Señor, porque lo es. Es algo que está fuera de la voluntad de Dios, y pecado es lo que está fuera de la voluntad de Dios. Lo segundo es perdonar. Lo tercero es ser misericordiosos y bondadosos. La palabra de Dios nos enseña a que bendigamos a nuestros enemigos, y mucho más aún bendecirlos cuando ya los hemos perdonado y han dejado de ser nuestros enemigos. Entonces necesitamos ser bondadosos y misericordiosos para con esa persona. El cuarto paso en la solución bíblica de la amargura es evitar cualquier amargura contra Dios y su proceder en nuestras vidas o en las vidas de los demás. Miren, cuando nosotros nos quejamos de que Dios no ha hecho con nosotros lo que nosotros queríamos, ahí estamos manifestando amargura. Estamos diciendo que estamos descontentos contra Dios porque Dios no ha hecho lo que nosotros queríamos. Y Dios siempre hace lo mejor para usted y para mí. Él es el Padre amoroso que siempre hace lo mejor para usted y para mí. Si Él no da, si a nuestras oraciones Dios le da una respuesta afirmativa a lo que estamos pidiendo, es porque eso es lo que nos conviene. Pero cuando Dios no contesta nuestras oraciones de la forma como nosotros pedimos, es porque nos está protegiendo de esa respuesta que nos va a dañar. Y algo más, Él no solo nos dice no, Él nos dice: voy a hacer algo mejor para ti. Pero nosotros muchas veces nos quedamos trabados, anclados en que el Señor no nos dio las respuestas que nosotros queríamos, y eso va produciendo en nuestro corazón una queja, un rechazo hacia Dios, y eso es el reflejo de que tenemos amargura en contra de Dios. Y necesitamos, la palabra no nos dice que nos quejemos, la palabra dice que estemos contentos con lo que Dios nos ha dado. Y algo más, aquí hay un secreto. Estar contento con lo que Dios nos ha dado no significa que Dios ya no nos va a dar más, ni significa que nos vamos a quedar ahí anclados en ese lugar, porque el Señor
lleva nuestra vida como la luz de la aurora en aumento. Solo significa que Él está trabajando en nuestras vidas para llevarnos a un futuro mucho mejor, a un futuro de bendición, a un futuro de bienestar, mucho mejor del que tenemos ahora y mucho mejor del que nosotros nos hemos imaginado, porque la palabra de Dios también nos enseña, y es Dios hablándonos, que Él nos da mucho más abundantemente de lo que pedimos y entendemos. Entonces, no tenemos por qué estar ni enojados ni quejosos con Dios, porque Él es el Padre amoroso que lleva nuestra vida como la luz de la aurora en aumento. Vamos de bendición en bendición, de crecimiento en crecimiento, de bienestar en bienestar. Entonces debemos evitar cualquier queja o amargura en contra de Dios y de su proceder en nuestras vidas o en las vidas de otros. Cuando en nuestro corazón no nos sentimos gozosos de que el otro esté prosperando, de que a otro le esté yendo bien, esa es una señal de que en nuestro corazón hay amargura. Porque no nos estamos gozando con los que se gozan, más bien nos estamos doliendo con los que se gozan. Y eso es una señal de amargura en nuestro corazón, y de una amargura no por la persona, sino una amargura contra Dios, porque Dios no ha hecho con nosotros lo que hizo con esa persona o más de lo que hizo con esa persona. Y eso nos contamina nuestra relación con Dios. Eso nos contamina nuestra relación con Dios. Yo me recuerdo, y aquí le voy a contar un testimonio personal, hace muchísimos años, resultó que hubo una época en la que, según yo, Dios contestaba mis oraciones al revés de lo que yo pedía. Y eso la verdad es que me comencé a quejar de eso, incluso me quejaba con Dios de eso, de que por qué Él contestaba mis oraciones al contrario de como yo pedía. Yo le contestaba que me librara de situaciones y caía en esas situaciones. Yo le oraba que me diera paciencia con ciertas personas y resulta que me impacientaba más o me mandaba más personas con mayor impaciencia. Y entonces llegó un momento en que yo ya no quería orar. ¿Por qué? Porque lo que yo estaba esperando era una respuesta negativa de Dios. Y eso me amargaba, ya estaba amargado y me iba a amargar más. Y eso durante un tiempo me privó de los privilegios y de las bendiciones de la oración, porque yo decía, ¿para qué voy a orar si Dios contesta mis oraciones al revés? Pero eso al final era amargura en mi corazón. Bendito sea el Señor, Él me enseñó, me liberó y me llevó a entender el privilegio, el deleite de la comunión con Él. Y ahora, cuando el Señor no responde mis oraciones como yo hubiera querido, porque sigo pidiendo, porque la Biblia nos dice que pidamos, pero que Él va a responder nuestras oraciones de acuerdo a su voluntad, y su voluntad es buena, agradable y perfecta. Entonces ahora, cuando el Señor no responde mi oración como yo quisiera, que sucede a veces, Él ya me enseñó que Él tiene 3 respuestas a la oración y ya no me amargo por eso. La primera respuesta es sí, ahí está, lo que me pediste. La segunda respuesta es sí, pero vamos a esperar un tiempo porque yo hago hermosas las cosas en mi tiempo, no en el tuyo. Y 3, la respuesta es no, porque estoy preparando para ti algo mucho mejor. Y eso sanó muchísimo mi corazón. El entender la amargura e incluso la amargura en contra de Dios me liberó. Y ahora puedo vivir confiado porque sé que el Señor va a obrar en mi vida siempre de la mejor manera posible para mí. Y para Él no hay nada imposible. Él siempre va a hacer lo mejor para nuestras vidas. Entonces, repasemos los 4 pasos bíblicos para tratar con la amargura. Primera, confesarla como pecado para obtener el perdón y limpieza de Dios, como dice 1 Juan capítulo 1, versículos del 9 al 10. Perdonar a las personas y a las circunstancias como Dios nos ha perdonado en Cristo, como nos dice Dios en Efesios capítulo 4, versículos 31 y 32. Tercero,
ser misericordioso y bondadoso como Dios nos enseña de amar y bendecir a nuestros enemigos. 4. Evitar cualquier amargura contra Dios y su proceder en nuestras vidas o en las vidas de los demás, entendiendo que Dios es soberano, pero además de ser soberano y hacer las cosas como Él planea, Él es bueno, Él nos ama, Él va a hacer siempre lo mejor para nosotros. Él tiene la sabiduría suficiente y necesaria para saber qué es lo que nos conviene y no nos conviene, porque Él ya conoce nuestro futuro y nuestra vida está en su control para llevarnos como la luz de la aurora en aumento hasta que el día sea perfecto, como lo dice, eso lo dice el Señor en Proverbios 4:18 y en Filipenses 1:6, que el que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y la quinta cosa que va asociada con las demás es regocijarnos siempre, orar sin cesar y dar gracias a Dios en todo y por todo en el nombre de Cristo, como el Padre nos enseña en Efesios capítulo 5, versículo 20 y en Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículos 16 al 18, recordando que Dios está trabajando en nuestras vidas y en la de los otros a nuestro favor, por cuanto todas las cosas obran para bien de los que le amamos, y que además Él es justo, misericordioso y amoroso en todos sus caminos, y Él siempre va a obrar en favor de nosotros. Así que, mis amados hermanos, repasemos y vamos a concluir con este repaso de los 5 pasos mínimos que necesitamos para ser sanos de la amargura. La amargura es una opresión del diablo en contra de nuestras vidas para robarnos, matarnos y destruirnos la vida abundante que Jesús compró para cada uno de nosotros en la cruz del Calvario, y para estorbarnos en el cumplimiento de los planes de bien y no de mal que el Padre tiene para cada uno de nosotros, para darnos un futuro y una esperanza. Necesitamos salir de la amargura. Necesitamos, no es una obligación, es una necesidad de salir de la amargura para poder vivir en la plenitud de la gracia de Dios. Así que vamos a repasar los 5 pasos, recordando que la amargura es un veneno penetrante que paraliza nuestro corazón para vivir en la gracia de Dios. La primera, confesarla como pecado, reconocer que es pecado delante de Dios, confesarla y pedirle perdón por ella. Segundo, perdonar a las personas y a las circunstancias que nos causan esa amargura de la manera como Dios nos ha perdonado en Cristo. Ser misericordiosos y bondadosos con todas las personas, incluidas aquellas que nos han ofendido, dañado o estorbado o provocado alguna circunstancia negativa en nuestras vidas. 4, evitar cualquier amargura, queja, descontento, etcétera, contra el Padre y su proceder en nuestras vidas o en las vidas de los demás, sabiendo que Él siempre está obrando lo mejor para cada uno de nosotros. 5, regocijarnos siempre, orar sin cesar y dar gracias a Dios en todo y por todo en el nombre de Cristo. Eso es contentamiento, entendiendo que el contentamiento es: estoy contento con lo que Dios me ha dado, estoy agradecido, todo lo que Él me ha dado, soy inmerecedor de ello, pero también sé que lo que hoy tengo, el Señor lo va a aumentar. Que lo que hoy estoy viviendo, el Señor lo va a aumentar, porque Él lleva mi vida como la luz de la aurora en aumento, hasta que el día sea perfecto. Muy bien, mis amados hermanos, hemos llegado al final de esta enseñanza, aunque no de la transmisión. Quisiera hacerle notar unas 4 o 5 cositas antes de que nos retiremos. Primero, si usted necesita consejería, si está luchando contra la amargura, el fracaso, el orgullo o cualquier cosa y siente que no puede, la palabra de Dios dice que mejores son 2 que 1 porque tienen mejor paga de su trabajo. Le invito a que si está en esa situación, usted se comunique conmigo por WhatsApp o por Messenger, si es WhatsApp al 57079868 o por Messenger al Messenger de esta página, para
que podamos ayudarle y reunirnos virtualmente, ya sea por teléfono, por videollamada o por alguno de los de las salas de reuniones que hoy existen en el internet, para poderle apoyar, animar, edificar y exhortar para que logre la victoria sobre esa área de su vida. Dice la palabra que en la multitud de consejeros está la victoria. En segundo lugar, si esta enseñanza ha sido de bendición para su vida, le agradecería mucho que la comparta con sus contactos en las redes sociales para que ellos también sean bendecidos. En tercer lugar, si estas enseñanzas le bendicen y usted quiere escuchar otras enseñanzas de bendición que edifiquen, exhorten y consuelen su vida, por favor, suscríbase a nuestro canal de YouTube. Está a nombre de Gustavo Bianchi y ahí encontrará una buena cantidad de enseñanzas, incluida esta, que llevan incluido también no solo el video y la enseñanza en audio, sino el bosquejo de la enseñanza para que usted lo pueda seguir la enseñanza e incluso lo pueda imprimir para que sea de bendición en su vida. La cuarta cosa que le quería contar es que muy probablemente a partir de este domingo vamos a iniciar un servicio interactivo a través de internet. No necesariamente en esta página, sino a través de una de las salas de reuniones que están vigentes como Google Meet. Entonces, si usted quisiera participar, si usted no tiene una congregación y quisiera participar en este servicio, por favor, mándenos un mensajito al WhatsApp o al Messenger, al WhatsApp del 5707-9868 o al Messenger, contándonos que tiene ese interés y lo incluiremos en la lista para ese servicio interactivo. Y finalmente, que no nos olvidemos de orar por los que están enfermos. No solo de COVID, sino de todas las enfermedades. El sistema de salud a nivel nacional está totalmente colapsado y eso ha impedido o ha influido en que no solo el COVID, sino otras enfermedades tengan algunas limitaciones de atención. Por lo tanto, necesitamos orar por los enfermos, además de que es un mandato del Señor, para que primero tengan la enfermedad esta sea una oportunidad o la situación esta sea una oportunidad para que ellos se reconcilien con el Señor. Y en segundo, para que el Señor los sane. Y también que oremos por todos los médicos, auxiliares, enfermeros o enfermeras, auxiliares de enfermería, laboratoristas y todo el personal del área de salud que están combatiendo en este momento toda enfermedad, principalmente el COVID. Y también que oremos por los de las ambulancias, los bomberos, los paramédicos, los choferes, todos los auxiliares de las ambulancias, y también por los miembros de la Policía Nacional y del Ejército que también están en la primera línea de combate en esta situación. Muy bien, hemos llegado ahí al final ya, solo nos queda orar y para despedir esta transmisión, y le quisiera pedir que permanezca con nosotros un momento más para que podamos orar no solo por nosotros, sino también por nuestras familias y bendecirlas. Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, en esta hora venimos delante de ti, al trono de tu gracia, para encontrar misericordia y gracia para el oportuno socorro, Señor. No solo nuestro, sino también de nuestras familias, Señor, y de las personas que están cerca de nuestro corazón y de todos tus hijos, Padre. Señor, te pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús, que tú sanes al que esté enfermo, restaures al que está quebrantado, libertes y saques de las cárceles de cautividad a todos aquellos que han estado atados, Señor, o aprisionados
por obras de las tinieblas, Señor, que tú los liberes, Señor, los restaures, los levantes, Padre, así como también te pedimos, Señor, que tú suplas todas sus necesidades conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús, que tú le des fuerzas como de búfalo al que está cansado, levante, Señor, al que está caído, que tú, mi Dios todopoderoso, cambies toda frustración, tristeza, temor, ansiedad y toda emoción negativa, Señor, por un manto de gozo y un óleo de alegría en sus corazones, que lo derrames abundantemente, Señor, y que a todos nos des cada día más hambre y sed de ti, Señor. Padre, en el nombre bendito de Cristo Jesús, también te pedimos en esta noche que a cada uno de nosotros y los nuestros, Señor, nos des una noche de descanso, una noche en la cual recuperemos nuestras fuerzas, una noche, Señor, en la cual tengamos sueños que vengan del cielo, Señor, visiones que vengan de ti, mi Dios todopoderoso, y que el día de mañana nuestras energías hayan sido repuestas y aumentadas, mi Dios, para cumplir tu propósito en nuestras vidas, Padre. Te lo pedimos, mi Dios todopoderoso, en el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina para siempre y por los siglos de los siglos. Muy bien, ahora sí hemos llegado al final de esta transmisión. Bendiciones para todos, tengan una linda noche y continuaremos con estas enseñanzas el próximo lunes a las 8 de la noche. Les invitamos a conectarse con nosotros para seguir aprendiendo y creciendo juntos en cómo desarrollar relaciones armoniosas. Que el Señor les bendiga a todos y un abrazo. Bendiciones.